vamos a abrir la unidad 2, la unidad 3, perdón, la llamada unidad 3, que va a hablar sobre el complejo de Edipo, consideraciones sobre la práctica psicoanalítica, y la puerta de entrada que tenemos a esta unidad 3 es el concepto de narcisismo. Autoerotismo y narcisismo, constitución del yo, narcisismo primario y narcisismo secundario. Hoy vamos a poner el foco, yo les pedí que vayan leyendo el texto de introducción del narcisismo, un texto de 1914 de Freud. Hoy vamos a poner el foco en el apartado 1 fundamentalmente, y en el momento donde Freud va a plantear esta cuestión de un yo, una unidad comparable al yo que no está dado de entrada, esta constitución del yo, que no es inicial, no es preliminar, sino que debe formarse, debe constituirse, y este yo va a estar inicialmente constituido a partir de una investidura libidinal. Lo que después Lacan va a trabajar, reflotando un poco su artículo del estadio del espejo, va a trabajar en tópica de lo imaginario, que también lo vamos a ver para dilucidar un poco los conceptos de ideal del yo y yo ideal. Pero antes de esto, y para que, digamos, les digo esto porque el artículo lo vamos a volver, vamos a seguir trabajándolo la semana próxima, viendo las vías de acceso que Freud plantea para pensar el concepto de narcisismo, que son vías de acceso que implican al narcisismo secundario, las parafrenias, la vida amorosa de los sexos, la hipocondría y la enfermedad orgánica. Estos caminos, digamos, para pensar el narcisismo secundario, o sea, cuando la libido de objeto vuelve al yo, es toma el término de Jung, introversión de la libido. Este narcisismo secundario, Freud va a decir, edificado sobre uno primario, donde el yo es investido como objeto de amor, y esto es lo que Freud va a llamar lo constitutivo, digamos, ¿no? En cuanto a esta unidad yoica. Nosotros vamos a poner de vuelta, les digo, la mirada en este momento de narcisismo primario. En este párrafo de Freud vamos a tratar de dilucidarlo, de pensarlo un poco en relación a las derivaciones en la teoría que tiene. Pero antes de eso, porque Freud, ustedes saben, era un amante de los mitos, y también saben de que siempre se interesaba por una mirada filogenética, casi como apuntando, como apuntan los mitos, a una explicación del origen, y siempre a una búsqueda que va más por el lado de lo poético que de lo científico, en el sentido de una demostración de hechos observables. Entonces, yo les traje para leer algo de cómo aparece el mito de Narciso en el texto La Metamorfosis de Ovidio, es decir, en la relectura de los mitos romanos, cómo Ovidio toma los mitos en la mitología romana. Digo porque seguramente Freud no desconocía el texto, y seguramente el término narcisismo que Freud toma, aunque lo tome de la clínica, y este término ya existía antes de Freud, no deja de tener las resonancias que encontramos del texto mítico. Bueno, ustedes saben, primero les hago una pequeña aclaración, ustedes saben, Narciso era un joven hermoso, hijo del dios Río,
Céfiso y de la ninfa Liríope, que a causa de su gran belleza todas las doncellas se enamoraban de él, pero él las rechazaba siempre. Está la historia de la ninfa Eco, que esas no se las voy a leer. Eco había disgustado a la diosa Hera, y esta la había condenado a repetir las últimas palabras. Pero, digamos, la idea del mito de Narciso que quiero retomar es, en realidad, bueno, tiene que ver por un castigo, por no haber respondido a la demanda amorosa de Eco, es que también, de alguna manera, Narciso es castigada. Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se apasionara de su propia imagen reflejada en una fuente. Y en una contemplación, digamos, absurda, loca, digamos, absorta, incapaz de apartarse de su imagen, desapareció en las aguas. Desapareció y en su lugar, ustedes deben conocer una hermosa flor que se llama narciso. Quiero leer entonces del texto de Ovidio algunas cosas, ¿no? Primero, esta idea de la anterioridad. Tiresias, el adivino ciego, ustedes también saben, la gente siempre iba a consultarle. Cuando, digamos, sus oráculos fue la que dijo que este niño, llamado Narciso, consultado Tiresias si iba a vivir largo tiempo acerca de Narciso, dijo que, consultado si llegaría a ver los largos días de una vejez avanzada, respondió Tiresias, sí, si no llega a conocerse. Durante años, el oráculo del agorero pareció vano, pero lo probaron el desenlace de los acontecimientos, el tipo de muerte y lo inaudito de la locura. Quiero decir, el oráculo desde antes del nacimiento de Narciso predijo una muerte prematura, es decir, la asoció a Narciso con la muerte joven y con lo inaudito de la locura. Dice, en efecto, había ya añadido el hijo del Céfiso 1 año a los 15 y podía parecer lo mismo un niño que un joven. Muchos jóvenes, muchas muchachas lo desearon, pero tan dura soberbia había en aquella tierna belleza, ningún muchacho, ninguna joven le tocó el corazón. Digamos, esto en cuanto, digamos, a lo que yo había llamado como una idea de anterioridad, algo que lo está predestinado. Después aparece, bueno, esta historia de Eco, que se siente engañada porque, bueno, Narciso no la contempla, y en una escena de caza con Z, fatigado, aquí vino a tumbarse el zagal, fatigado por la pasión de la caza y el calor, buscando tanto la belleza del lugar como la fuente. Y mientras ansía calmar la sed, nació otra sed. Y mientras bebe, cautivado por el reflejo de la belleza que está viendo, ama una esperanza sin cuerpo. Cree que es cuerpo lo que es agua. Se extasía ante sí mismo y sin moverse ni mudar el semblante permanece rígido como una estatua tallada en mármol de Paros. Apoyado en tierra contempla sus ojos, estrellas gemelas, sus cabellos, dignos de Baco y dignos de Apolo, sus mejillas lampiñas, su cuello de marfil, la gracia de su boca y el rubor mezclado con nibia blancura. Y admira todo aquello que le hace admirable. Se desea a sí mismo sin saberlo.
elogiando se elogia, cortejando se corteja, y a la vez que enciende, arde. No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema, y la misma ilusión que engaña sus ojos los excita. Crédulo, ¿para qué intentas en vano atrapar fugitivas imágenes? Lo que buscas no existe. En este párrafo que recorté, me parece que está la cuestión esta de la imagen y el engaño, de lo que ve, de la imagen, lo precipita a un engaño amoroso. Ahora viene el otro elemento, digamos, que quería plantear, que es el amor locura. Me salteo bastante, esa engañosa imagen, se muere por sus propios ojos, bueno. Ese soy yo, me he dado cuenta, mi reflejo no me engaña más, ardo en amores de mí mismo, yo provoco las llamas que sufro. ¿Qué hago? ¿De cortejado o de cortejador? ¿Y cómo voy a cortejar? Lo que ansío está en mí. Y esta frase famosa, digamos, del mito que dice, la riqueza me ha hecho pobre. Es decir, tanta sobreabundancia me ha hecho pobre. Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo, deseo inaudito en un enamorado. Quisiera que lo que amo estuviera lejos, pero ya el dolor me quita fuerzas, no me queda largo tiempo de vida y en mi primavera muero. Y no es dura la muerte para mí, pues la muerte aliviará mis penas. Este al que adoro es quien quisiera que viviera más. Los dos, unidos de corazón, moriremos en un solo aliento, dijo, y en su locura tornó a contemplarse la cara, y con sus lágrimas enturbió la fuente, y al removerse el agua la imagen se desvaneció. Al verla borrarse, ¿a dónde huyes? Espera, no me abandones, cruel, que yo te amo, gritó. Que pueda yo al menos contemplar lo que no me es posible tocar, y dar así pábulo a mi desdichada locura. Y mientras así se lamenta, rasgó el vestido desde el borde superior y se golpeó con sus marmóreas manos el pecho desnudo. ¿Sí? Se empieza a ver signos de este bueno, cómo va volviéndose pálido, y esta cuestión de las marmóreas manos, ¿no? Y algo de la muerte que lo está envolviendo. Sus últimas palabras al contemplarse una vez más en las aguas fueron estas: ay, muchacho, amado en vano. Y otras tantas respondió el paraje, y al decir adiós, adiós también dijo eco. Extenuado dejó caer su cabeza sobre la verde hierba. La muerte cerró aquellos ojos que admiraban la belleza de su dueño. Le lloraron sus hermanas las náyades y ofrendaron a su hermano sus cabellos cortados. Le lloraron las dríades, a sus llantos responde eco. Y ya preparaban la pira, el blandir de antorchas y las andas, pero el cuerpo no aparecía. En vez de su cuerpo encuentran una flor amarilla con pétalos blancos alrededor de su cáliz. Interesante también esta cuestión, ¿no? También en Edipo el cuerpo nunca apareció, ¿no? Siempre hay ahí como una idea de una metamorfosis, una idea de un cambio, de una idea de una transformación radical en algo que se transforma en símbolo. Bueno, quería este texto tomarlo como trasfondo de lo que vamos a ir planteando hoy como concepto de narcisismo. Es un texto que Freud define como un parto difícil y que en tanto parto presenta todas las deformaciones consiguientes, así lo dice.
Freud declaró al narcisismo como un estado intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto, dándole así un lugar dentro del desarrollo sexual regular del hombre. Después vamos a ver que algunos de estos términos nos confunden un poco, ¿no? Como esta cuestión de desarrollo. Pero la idea es sí darle un lugar, como hace muchas veces Freud, partiendo de una patología, darle un lugar necesario en los tiempos constitutivos, ¿sí?, de la subjetividad del sujeto. El término, decíamos que ya existía, que fue introducido por Ney a fines del siglo de 1899, para designar, Ney decía, de la clínica, más que Ney, bueno, fue introducido por Ney, pero para hacer una descripción clínica, a la conducta por la cual un individuo toma parte de su cuerpo, toma una parte de su cuerpo propio como un objeto sexual. Lo mira con complacencia, lo acaricia hasta alcanzar la satisfacción plena. Esto está dentro de lo que Freud va a recuperar del narcisismo, pero va a decir que, digamos, va a ser de alguna manera pie en este concepto de Ney, pero para darle una articulación diferente, para darle un radio más vasto, dice Freud. Freud va a decir que no se trata de una conducta, que si tomáramos a esta conducta como lo define Ney, estaríamos dentro del campo de las perversiones, mientras que para Freud el concepto de narcisismo requiere, él dice, un radio más vasto, es decir, dentro del desarrollo, decíamos, normal, regular, como constitutivo. Como constitutivo de esta primera unidad, de esta figura que es el yo. Freud va a pensar el narcisismo no como una conducta, decíamos, sino como una localización de la libido. Esta libido que va a bascular en una especie de vaivén entre el yo y el objeto. Freud va a pensar el supuesto necesario de una investidura primaria del yo, una investidura libidinal, por lo tanto sexual, del yo como objeto de amor. Una investidura yoica que va a ceder a los objetos, en la medida en que haya allí algo de la elección de objetos, los va a investir como objetos de amor. Entonces, este movimiento entre el movimiento de la libido del yo a los objetos y la introversión, la vuelta de la libido del objeto al yo, es lo que llama narcisismo secundario. Pero para que tengamos la posibilidad de que la libido vuelva al yo, Freud dice, es necesaria una investidura libidinal primaria en el yo. Este texto tiene el propósito, podríamos decir, de sexualizar al yo, de esta investidura libidinal, que Freud va a decir con esta frase de amor a la imagen de uno mismo. Narcisismo es siempre libido que inviste al yo. Y aquí entonces diferencia narcisismo secundario, que se produce por replegamiento, o este término que usa Jung, de introversión, de las investiduras de los objetos sobre el yo, de un narcisismo primario. El narcisismo secundario tiene que edificarse sobre la base de otro primario, oscurecido por múltiples razones, dice Freud. Es decir, es un supuesto necesario. Entonces aquí introduce el concepto de narcisismo, lo va a introducir por 3 caminos diferentes y va a ser una especie de contrapunto. Uno de los caminos es las parafrenias, pero lo va a contraponer a las neurosis.
El otro camino es la hipocondría y la va a contraponer a la enfermedad orgánica, es decir, como de a pares. Y también la vida amorosa de los sexos, pensando la elección de objeto de amor en el hombre y la elección de objeto de amor en la mujer. Entonces, decíamos, parafrenias, neurosis, enfermedad orgánica o sueños también, hipocondría, y la vida amorosa de los sexos, pensando la diferencia, las condiciones que requiere o que plantea la elección de objeto en el hombre y en la mujer. Entonces, el narcisismo, como vemos, tiene una fuerte sostén, el concepto, en la idea de la pregnancia de lo sexual en el yo, sino en la idea de sexualizar el yo. Hay también un momento en el texto que da algunas vueltas y que va y que viene, y que lo que hay, digamos, de trasfondo son, podríamos decir, las aguas turbulentas de una disputa con Jung, que lleva una buena parte, digamos, de argumentación de este primer apartado del cual nos estamos ocupando. De los 3 apartados del texto nos estamos ocupando del primero, porque bueno, Jung proponía la idea de una libido única y decía que en realidad esto había acontecido a partir del mismo Freud, proponía unificar las libido, la libido o la idea de una única libido que después se partía en 2 según ocupaba el objeto, ocupaba el yo. Pero lo más fuerte, digamos, de la disputa con Jung es que Jung pretendía desexualizar la libido. Esto le lleva a una ruptura con Jung, porque, bueno, Freud sostiene, sostiene que es un concepto, digamos, base en la teoría, la libido, el concepto de la libido como energía sexual, y que no va a renunciar a eso. Entonces hay una ruptura con Jung, también hay algo de una ruptura con Adler al mismo tiempo, digamos, su formulación de la protesta masculina, y porque ambos parecían querer, de alguna manera, desviar el concepto de libido freudiano, que siempre el concepto de libido en Freud, digamos, va a tener una correlación, va a estar hundido en la idea de la pulsión, que siempre es sexual, digamos, como esta energía, digamos, no es lo mismo pulsión que libido, pero sí tienen una correlación muy fuerte. Bueno, en realidad la disputa mayor se ocupa mucho de hablar de Jung. Jung de alguna manera estaba pensado para ser su sucesor. Pero ciertamente Freud se encuentra acá con una dificultad que hace agua su teoría pulsional, lo que venía sosteniendo hasta aquí, como pulsiones del yo o de autoconservación y pulsiones sexuales. Pero bueno, podríamos decir que si Freud va a pensar inicialmente este yo inicial como a partir de una investidura libidinal, entonces quedaría el yo del lado de la sexualidad, de las pulsiones sexuales. Entonces, de alguna manera, frente a esta dificultad, hay una especie de impas, podríamos decirlo, hasta que, bueno, la vuelta de 1920, donde se plantea pulsiones de vida, pulsiones de muerte, la nueva dualidad pulsional, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, eros, tánatos. Mientras tanto, y a partir un poco de este texto de introducción del narcisismo, Freud va a plantear o va a describir la libido según invista al yo o según invista al objeto. Siempre que ocupe al yo, va a ser narcisismo. O sea, él va a trabajar con los términos de libido del yo
y libido de objeto. Digamos, de alguna manera queda dentro de las pulsiones sexuales, podríamos decir, un ámbito específico al yo. Y siempre, entonces, que hablamos de libido del yo, libido del objeto, estamos indicando por el término libido que estamos en el terreno de las pulsiones sexuales, y no de las pulsiones yoicas, como que quedan un poco en el olvido, digamos, siempre están asociadas un poco a la cuestión más de la autoconservación o de cierta tendencia más biologicista. Entonces, cuando hablamos de libido yoica, no nos podemos confundir con pulsiones yoicas. Las pulsiones yoicas o de autoconservación serían las que quedan de alguna manera en cierto olvido. Porque el libido siempre, pensemos esto, tiene su base en la pulsión sexual. Como si en realidad las pulsiones del yo de autoconservación no fueran verdaderas pulsiones, porque ustedes se acuerdan cuando, digamos, la caracterización que hace Freud de las pulsiones, en los textos que ya vimos, de pulsiones y sus destinos, siempre está trabajando la pulsión sexual. Cuando habla del fuente, el meta, que no alcanza el objeto, que se le sustrae, lo mismo cuando habla de sus destinos, del placer, del goce, del ser visto, del sadomasoquismo. Digamos, no hay nada acá del orden de la autoconservación. Siempre está planteando el concepto pulsional en tanto, digamos, siempre está pensando la libido en cuanto a esta incidencia, esta pertenencia al campo de lo sexual. Bueno, vamos a volver un poco al texto, decíamos, cuando consideramos entonces el concepto de narcisismo, vamos a ver que no solamente se pone en juego estos dos términos que estábamos viendo, libido y yo, o un yo investido, sino que tenemos que considerar también un tercer elemento que aparece aquí y que podríamos decir que es la otra pata del trípode, que es el cuerpo. Entonces, el narcisismo pone en juego cuestiones de yo, libido y cuerpo, porque va a tomar una idea de cuerpo, el cuerpo del narcisismo va a tomar una idea de unidad corporal o de imagen unificada del cuerpo. Esta imagen unificada que va a ser sostén del yo, que no se puede desprender del yo y no se puede desprender de la libido. Cuando ustedes habrán visto el año pasado 3 ensayos para una teoría sexual, ahí la noción de cuerpo que Freud trabaja quizás sea otra, porque la idea que trabaja en 3 ensayos es de alguna manera una idea de un cuerpo compuesto por zonas erógenas, como de una manera parcial. Y estas zonas erógenas funcionarían como recortes, ¿sí? Como una especie de distintas zonas del cuerpo que tienen su propia autonomía en cuanto a manera de satisfacerse, ¿no? Y también su propia prevalencia en distintas, incluso Freud habla de las etapas de la libido, anal, oral, ¿no? Oral, anal, al revés. Digamos, en la introducción del narcisismo, Freud va a necesitar pensar el problema, digamos, que le va a traer del cuerpo, va a necesitar pensar un cuerpo en cuanto a unidad, inicialmente en cuanto a unidad, que es uno de los ejes de este texto. El problema de la unidad corporal que va a estar mediatizada y determinada también por el yo.
Cuando Freud trabaja esto que les estoy diciendo, que es donde estamos poniendo el eje, es un párrafo del segundo, en la segunda página ya está, se pregunta, ahora voy al texto de Freud, ¿qué relación guarda el narcisismo, del que ahora tratamos, con el autoerotismo, que hemos pensado como un estadio temprano de la libido? ¿Qué relación guarda el narcisismo con el autoerotismo? Y se contesta de esta manera: es un supuesto necesario, volvemos a la idea del supuesto, de la hipótesis, necesario, que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. Este párrafo lo tienen que subrayar, porque lo van a tener que trabajar mucho. Entonces, es un supuesto necesario que no esté desde el comienzo, que no haya inicialmente una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado, tiene que constituirse. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Vamos paso a paso con este pasaje. Este pasaje que presenta Freud para considerar de alguna manera el modo en que una organización del cuerpo se va gestando con un carácter unificado, va a comenzar a gestarse en este tiempo del narcisismo. Freud está diciendo que esa unidad corporal no estaba, esa idea de unidad no estaba desde el principio. Al principio teníamos pulsiones autoeróticas. Antes de esa unidad corporal, antes de esa operación, podríamos decir, que da lugar a la unificación, a la unidad, Freud dice autoerotismo. Fíjense, interesante, que usa el plural. Dice, las pulsiones autoeróticas son primordiales, son iniciales. Son iniciales y múltiples, podríamos decir. Hay una pluralidad pulsional, un manojo de pulsiones parciales. Primordiales, autoerotismo, no quiere decir innatas. No hay nada en el humano que podríamos pensar que es innato. No hay nada en el cuerpo erógeno, en el erotismo, que surja casi por una autogénesis. También allí tiene que haber una operación que venimos viendo desde el inicio, digamos, que está, tácitamente está, que tiene que ver con la función de otro, digamos, ¿no? Freud, sobre el final, hay un momento donde esto aparece, lo que llamamos, lo que conocemos esta frase como His Majesty the Baby, donde aparece claramente el narcisismo del niño como lugar redivivo del narcisismo de los padres. Y esta operación que está allí edificando, construyendo esta primera unidad del yo, tiene un lugar externo, ajeno, digamos. Es decir, aunque no aparezca claramente en este lugar, en este momento, en este pasaje que estamos leyendo, tenemos que estar advertidos que nada es innato en la sexualización,
que las pulsiones parciales autoeróticas también están marcadas por la operación del otro. Es un cuerpo que queda marcado, lo hemos dicho siempre, este cuerpo biológico que queda recortado por una especie de huella libidinal, que tiene que ver con el otro, con el contacto, con la alimentación, con las caricias, este otro que llamamos otro materno, otro primordial, con las palabras, con los nombres, todo eso también hacen a la investidura, a la sexualización del cuerpo, dando lugar a este cuerpo erógeno, que se recorta, que se diferencia con respecto al organismo. Este cuerpo pulsional autoerótico va a quedar recortado en parcelas, una idea de fragmentación. Freud dice entonces, hace falta para la unidad una nueva acción psíquica, para el narcisismo se constituya. Esta idea, entonces, de cuerpo pensado como imagen unificante, esta idea de imagen está en Freud, después Lacan la va en la relectura, la va a tomar y va a hablar, va a hacer hincapié en esta cuestión de la imagen, y va a construir, decíamos, la tópica de lo imaginario, cuando habla del yo, del amor, de la imagen, estamos en el terreno de lo imaginario. Estamos en el terreno del narcisismo. Amor, imagen, unidad. Estamos en el terreno de la captura de esa imagen va a ser constitutiva. Lacan después va a plantear también que esto es una especie de anticipación, una especie de premaduración, de anticipación, porque el cuerpo orgánico de alguna manera, una especie de anticipación necesaria para constituir el yo, porque desde lo meramente orgánico, desde la capacidad cortical del niño, no hay posibilidad de tener una percepción del cuerpo propio. Desde el cuerpo, Lacan va a insistir con esto de fragmentación, no es que el cuerpo esté fragmentado, pero sí que no hay posibilidad de una incorporación de un sí mismo propio, de unidad, si no es a través de una imagen que es externa, de algo que viene desde un lugar de afuera, porque el cuerpo en sí es un cuerpo caótico, sin control de motilidad, sin control esfinteriano, digamos, con una sinestesia en el sentido de la información sensorial también, digamos, desorganizada, ¿no? También los movimientos incoordinados. Entonces, en este sentido, esto premadurativo va a tener lugar a la unidad a partir de un nuevo acto psíquico. Vamos a remarcar esto del acto psíquico, pero antes no quiero dejar de hacer una aclaración, porque si no pareciera que este cuerpo erógeno, estas zonas erógenas quedan subsumidas en una unidad. Este cuerpo pulsional, que decíamos que es un cuerpo parcial, que está marcado por la pulsión parcial, no se suprime en esto que planteamos como una unidad del yo. Las pulsiones parciales, la erogenidad, bueno, la boca, las mucosas, todo esto que va a seguir planteando Freud como zonas predominantemente erógenas, por donde va a circular algo de la erogenidad, por donde va a, digamos, expresarse algo, o digamos, va a haber algo de la investidura libidinal. Esto persiste, las pulsiones para Freud, siempre parciales, esta cuestión de la pulsión parcial va a tener un carácter estructural en Freud. En cambio, este cuerpo, esta idea de cuerpo que no tiene unidad, que en un sentido premadurativo, este cuerpo sí, de alguna manera se suprime
una vez que la imagen consolidada de la unidad es inicialmente yo, un yo que es cuerpo, que es una extensión sobre una superficie. ¿Sí? Ustedes van a ver, digamos, como hay una idea de cuerpo que constituye el yo, que nos permite también organizar algo del espacio físico, ¿sí? de la espacialidad y de la temporalidad, cosa que no está a veces estructurado en la psicosis. Vemos cómo pueden a veces, digamos, desconocer la espacialidad del cuerpo, como si no hubiese una constitución corporal allí de un yo cuerpo, y a veces se llevan, digamos, por delante, hay un manejo de la espacialidad extraña, ¿no? Bueno, esta acotación es para poder diferenciar de alguna manera, ¿no? Las pulsiones parciales que rigen la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la unidad que apunta al amor, que funcionan casi como dimensiones distintas, porque el amor de alguna manera apunta a la totalidad, me enamoro de todo el otro. La elección de objeto de amor siempre se mueve en este orden que después Lacan va a llamar de lo imaginario, en el sentido de yo, de la imagen unificada. No lo parto en pedacitos y digo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Distinto podríamos pensar la cuestión de la sexualidad, digamos, el funcionamiento de las zonas sexuales en cuanto al encuentro sexual. Bueno, volvíamos al nuevo acto psíquico, con esto vamos a terminar. Un nuevo acto psíquico, este nuevo acto psíquico que se agrega a esta multiplicidad de pulsiones autoeróticas, este acto psíquico que podríamos decir hace pasar, permite este pasaje o de las pulsiones parciales al lado del amor, al lado de la completud, al lado de la imagen, al lado del amor a la imagen de uno mismo, podemos pensarla como una identificación. Este nuevo acto psíquico que permite esta unificación, podemos pensarla como una identificación, aunque Freud allí no lo menciona. Pero nos da otras pistas, porque, digamos, en otros textos, en otros lugares, porque si pensamos que se trata de un lazo amoroso con el objeto que en este caso es una imagen de mí mismo, ¿sí? Y que a partir de este lazo amoroso con el objeto se produce una especie, de copia, una especie de incorporación, de captura con esa imagen que se nos devuelve, con esa imagen que se nos devuelve y que viene de un campo, podríamos decir, fuera, de un campo, exterior, pero esa imagen va a funcionar, o de alguna manera queda incorporada, podríamos decir, como una especie de apuntalamiento, de sostén, de esta primera idea, de este primer esbozo, porque no es un yo concluido, es un primer esbozo de yo. Este yo después, a través de identificaciones secundarias, como Freud nos explica en otros textos, va a ir incorporando distintos ropajes, distintas características y condiciones. Incluso es una de las manifestaciones de la pérdida del objeto de amor, ¿no? Es decir, a veces cuando nos hemos abandonado, alguien nos abandona, la pérdida del objeto de amor, a veces nos quedamos con algún rasgo de este objeto, es decir, alguna condición que hace, que nos recuerda, digamos, sí, de alguna manera sigo visitando los mismos lugares que visitaba, sigo haciendo las mismas pequeñas acciones que hacía con él, o que hacía él o ella, ¿sí? Hay como una manera, digamos, de en esa pérdida poder sobrellevarla quedándose con algo del objeto.
Entonces, y además ese quedarse con algo, esa identificación, hace de alguna manera a la pérdida del lazo amoroso con el objeto, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, diríamos que sí, que estamos pensando en una identificación, pero que aquí hay una discusión, digamos, que podríamos pensar, no es, a pesar de que estamos hablando de narcisismo primario, esta constitución primera del yo, no es una identificación primaria, porque este término Freud lo va a reservar, aparece en otros lugares de su obra, de sus textos, en Psicología de las Masas, en El Yo y el Ello. El término identificación primaria, Freud lo va a reservar para nombrar una identificación filogenética prehistórica con el padre. Esto entonces tiene que haber operado primariamente, una identificación primaria, para que nos ubique como una especie de patrón de identificaciones en relación al otro. Y Freud piensa, esta identificación primaria lo piensa con el padre primordial. Es una identificación que tiene que operar, porque a la hora de buscar una imagen para identificarnos, va a incidir en que aquello que nos identifiquemos sea un semejante, sea la imagen de un semejante, y no sea otra cosa. Si no me voy a identificar con un objeto, con un animal, sino que aquello, digamos, va a incidir en que aquello que nos capture como imagen es la imagen de un semejante. Es una idea, por eso hablamos de una identificación filogenética, es la idea de una filiación a la especie, al semejante. Entonces, en la identificación narcisista, podríamos llamarla así, a esta identificación que es constitutiva del narcisismo primario, o esta identificación especular con la imagen que me viene del otro del amor, que me devuelve el otro del amor, tiene que estar ya funcionando algo de esta identificación primaria, filogenética. Es decir, lo que yo voy a encontrar en esa imagen es algo que me representa a mí para el otro. ¿Sí? Es algo donde algo del mí mismo está en la mirada del otro, en ese espejo del otro, en ese amor del otro, en esa investidura del otro, en ese narcisismo redivivo del otro, en ese amor que el otro inviste al niño como parte de su narcisismo propio. Y esta identificación, que, digamos, ya que es propia del narcisismo, para que no nos confundamos, podemos llamarla narcisista, que tiene que ver con este primer espejo, con este primer otro, está más que nada para Freud vinculado a la función materna. No digo la madre, digo la función materna, que es la que ofrece la imagen de uno mismo, que es la que devuelve esa imagen amorosa con la que el chico se identifica. Se enamora de su propia imagen, tal cual como lo ve este otro primordial, esta madre, este otro primordial, en esa mirada amorosa, en ese investimento amoroso. Entonces, terminando, podríamos decir que este nuevo acto psíquico que pasa del autoerotismo al narcisismo primario, gracias a esta operación identificatoria con la imagen. Pero tengamos en cuenta que no es solamente esta cuestión de la identificación especular, no es solamente el niño que toma como propia, casi podría, la cámara decir en un momento de alienación, de alienación, porque va a incorporar algo que no es propio, va a tomar como propio lo que no es propio. Lo más claro en eso es el nombre propio. El nombre propio es una elección del otro, pero lo tomamos como nombre propio. Es necesario, digamos, este primer movimiento. Acá va a trabajar en relación al otro dos movimientos, el movimiento de alienación y el movimiento de separación.
es necesario entonces este primer movimiento de alienación, de tomar como propio lo que está en el espejo, pero también eso que está en el espejo, esa imagen, captura, esa imagen también hay algo de una captura imaginaria, que esa imagen captura ese cuerpo fragmentado, ese cuerpo que no se puede percibir unificado, que se percibe fragmentariamente y con esa imagen unificada se arma esta identificación. Que en realidad, si lo pensamos, y Freud lo toma de allí cuando habla de la elección de objeto de amor, es lo que de alguna manera, digamos, acontece en el enamoramiento, ¿no? En el sentido de dejarse capturar por algo de la imagen que nos viene del objeto, ¿no? Este enceguecimiento que tiene el enamoramiento de ver al otro del amor con todas sus cualidades prístinas y cierta magnificencia, que nos encandila, nos enceguece, tiene algo de esta captura imaginaria, de esta especie de la imagen nos captura y en esta captura creemos estar siendo uno solo con el otro. Condición casi del narcisismo, ser uno con el otro. Digamos, este movimiento de alienación que requiere un segundo tiempo de separación. Ser uno con el otro. Esta ilusión, porque esto lo representa en el lenguaje, digamos, común, la cuestión de encontrar a la media naranja, ¿no? Bueno, vamos a dejar por hoy para que no se haga tan largo, vamos a seguir la clase que viene con estos caminos de accesos, narcisismo secundario, elección de objeto de amor, el hombre y la mujer, bueno, la hipocondría, etcétera, algunas preguntas que puedan surgir de allí, y fundamentalmente como el apartado 3 cuando nos va a plantear la problemática del yo ideal, ideal del yo. La clase que viene entonces trabajamos introducción del narcisismo, apartado 2 y apartado 3. Les pido que lo vayan leyendo, así también tenemos algunas preguntas.